Seguimos con el problema 5. En este problema lo que nos dicen es que la masa de Marte es 0,107 veces la masa de la Tierra. Eso significa, vale, la masa de Marte, masa de la Tierra. Y el radio de Marte es 0,533 veces el radio de la Tierra. Vale, por ahora ahí están los datos. Otro dato, bueno, voy a apuntar los datos que me dan abajo, porque igual nos da una pista. La G sub 0 de la Tierra es 9,81 metros segundo al cuadrado y me dan el radio de la Tierra que es 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Eso significa que ya tengo el radio de Marte, básicamente, ¿vale? En el apartado A me pregunta: calcula el tiempo que tarda un objeto en llegar a la superficie de Marte si se deja caer desde una altura de 50 metros. Este apartado, en el que me preguntan el tiempo y lo que tengo ahí es un movimiento de caída libre, básicamente. No es muy común en segundo de bachiller, ¿vale? Pero sí que es algo que estudiáis en primero de bachiller. ¿Por qué sé que no se puede? O sea, cuando teníamos ejercicios de satélites de gravitación o lo que fuera, donde había dos puntos, un instante final y un instante inicial, aplicábamos principio de conservación de la energía mecánica y demás. Pero entonces, de ahí, de esa información, de ese principio de conservación de la energía mecánica, solo podíamos sacar velocidades, distancias, pero no podíamos sacar nada relacionado con el tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, no podríamos aplicarlo. ¿Qué podemos aplicar? Pues las ecuaciones de un MRUA, ¿vale? Suponiendo que la aceleración ahí es la de la gravedad. ¿Cuál gravedad? Estamos acostumbrados a utilizar en primero de bachiller la gravedad en la superficie de la Tierra, pero en este caso peculiar lo que necesitamos es la gravedad en Marte, ¿vale? Entonces, una vez que nos damos cuenta de que no podemos usar el principio de conservación de la energía mecánica y lo que tenemos que hacer es aplicar las ecuaciones de MRUA, voy a escribirlas para que veáis lo que tenemos que hacer. Las ecuaciones eran las siguientes. Teníamos que I es igual a I sub 0 más V sub 0t más 1 medio de AT cuadrado. Donde la aceleración, en este caso la gravedad, es negativa. Hay que aplicarla negativa en la fórmula para que nos den las cuentas, ¿vale? E I sub 0 pues sería la altura a la que cae el objeto, ¿vale? Y aquí esta aceleración sería la gravedad en Marte. Bien, por ahí nos aparece el tiempo, tiene sentido utilizar esta fórmula, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que no tengo la gravedad en Marte. La aceleración de la gravedad en la superficie de Marte se podría calcular con la formulita del campo gravitatorio, la formulita de la aceleración de la gravedad. Y, ay, coño, aquí no sería la de la Tierra, sino que sería la de Marte y aquí el radio de Marte al cuadrado. Problema, no tengo la masa de Marte ni tampoco tengo la masa de la Tierra, pero sí que tengo la gravedad en la superficie de la Tierra y eso tiene que ser una pista definitiva. ¿Por qué? La gravedad en la superficie de la Tierra es G por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Si yo consiguiese expresar la gravedad de Marte en función de esto que tenemos aquí, ya podría calcular la G de Marte, ¿vale? Voy a intentar recolocar esto para que se me parezca a la expresión para la G de la Tierra. La G mayúscula, ¿vale? La masa de Marte no se parece a la masa de la Tierra, pero tengo una relación por aquí que sí que puedo utilizar, que es que la masa de Marte es 0,107 la masa de la Tierra. O sea, ya me aparece G mayúscula y la masa de la Tierra. O sea, me aparecen estas dos cosas. Y luego, en vez de radio de Marte al cuadrado, puedo expresarlo en función del radio de la Tierra, porque esto sería 0,533 por el radio de la Tierra y todo ello al cuadrado. En resumen, ¿qué tengo aquí? Si continúo aquí abajo y pongo los números aparte, tengo que la gravedad de Marte es igual a 0,107 partido por 0,533 al cuadrado y justamente lo que me aparece aquí es la expresión para la G de la Tierra, que vale 9,81. Así que ya tengo calculada la G de Marte, 0,533 al cuadrado por 9,81, porque todo esto de aquí es G sub 0. Vale, una vez que calculo esto, que no tiene ninguna ciencia,
y me da 3,69 si no me confundo. Ya puedo hacer el ejercicio, ¿vale? O sea, esta sería la primera parte, pero es que luego a mayores hay que darse cuenta de que hay que utilizar las ecuaciones del MRUA, ¿vale? Ya la escribí arriba. Ahora lo que voy a hacer es sustituir cada letra por su valor. Me explico. La I, la altura final, si yo estoy en la superficie de Marte y tiro un objeto desde una altura de 50 metros, recordad que I sub 0 es la altura desde la que cae, 50 metros, y la I del final, o al menos así hago yo los ejercicios, es I igual a 0. Hay gente que lo hace de manera distinta y le llama a I 50 metros y la aceleración de la gravedad la pone positiva. Me da igual cómo lo hagáis. Al final aquí hay un cuerpo que se deja caer y la velocidad inicial como se deja caer es 0 metros segundo. Y el resto de los datos los tenemos. Entonces, I, que sería 0 metros, es igual a I sub 0, que serían 50, más V sub 0t, o sea, más 0 por t, menos un medio de 3,69 por el tiempo al cuadrado. Y si yo coloco esto de manera un poquito más bonita, me queda que 1,8, le voy a cambiar el signo, ¿vale? Le voy a dar a todo la vuelta, 1,845t cuadrado menos 50 es igual a 0. Y esta ecuación es súper fácil de resolver, ni siquiera hay que utilizar ecuaciones de segundo grado ni nada por el estilo. Y me queda que t es raíz cuadrada de 50 entre 1,845. De aquí me saldrían dos valores, uno positivo y otro negativo. Me voy a quedar solamente con el positivo y esto me da, si no me confundí, 5,2 segundos, ¿vale? Ese es el tiempo que tardaría en caer un objeto en la superficie de Marte, ¿vale? Si hay algún purista que se pone quisquilloso porque sabe que la gravedad varía con la distancia a la que estamos del centro del planeta, no nos vamos a poner así, lo siento mucho, pero estamos a 50 metros, ¿sabes? 50 metros se la pela la distancia a la que estamos del centro, ¿vale? Sería sumarle simplemente, en vez de calcular la G del Marte en una determinada distancia, la calcularíamos en otra, pero tampoco tendría mucho sentido porque entonces variaría G a lo largo del problema, así que vamos a asumir que estamos en la superficie del planeta y nada más. Nada, chorradas mías, varias. En el apartado B me pregunta la velocidad de escape. La velocidad de escape de ese objeto desde la superficie del planeta. Entonces, la formulita de la velocidad de escape, que no voy a deducir ahora porque no me apetece, sale de la aplicación del principio de conservación de la energía mecánica, no sé qué, no sé cuánto, donde la energía mecánica en B es igual a 0, bla, bla, bla. Al final, la velocidad de escape para que un cuerpo escape a la atracción gravitatoria del planeta se podía deducir que se calculaba así. Donde ahora, como lo estamos calculando en la superficie de Marte, esta sería la m de Marte y este sería el radio de Marte. Pero tenemos el problema de antes, y es que la masa de Marte no la tenemos y la G mayúscula tampoco la tenemos. Pero teníamos por ahí que la gravedad de la Tierra, la aceleración de la gravedad de la Tierra se podía calcular así. Y ay, no, podemos calcular cosas. A ver, ¿qué podemos hacer? Yo tengo calculada ya la aceleración de la gravedad en Marte. Ah, amigo. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? ¿Cómo podemos sustituir G de Marte por la masa de Marte? Bueno, como yo sé que la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte es 3,69 y esta se calcula como, como G mayúscula por la masa de Marte partido por el radio de Marte al cuadrado. Y el radio de Marte yo lo puedo calcular porque me han dicho previamente que el radio de Marte es 0,533 el radio de la Tierra. Yo de aquí puedo despejar que G por la masa de Marte, que es el dato que no tengo, es igual a 3,69 por el radio de Marte al cuadrado, que es 0,533 veces el radio de la Tierra, que me lo dan, y esto elevado al cuadrado. En cualquier caso, yo puedo sustituir todos los datos aquí arriba en la velocidad de escape y obtengo un número que no voy a calcular ahora en metros segundo, ¿vale? No metros segundo al cuadrado. Lo normal sería deducir la expresión para la velocidad de escape
ya está. Y como leyes así que hay que utilizar, pues aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, aplicando la definición de la aceleración de la gravedad en un planeta, lo que fuera, ¿vale? Sin más, ese no tiene ninguna ciencia, el apartado B. En el 6 me dice que tengo dos cargas eléctricas positivas que están situadas en unas determinadas posiciones. Voy a hacer el dibujito como siempre, ¿vale? Tengo el eje X, tengo el eje Y y tengo una carga positiva aquí, que le voy a llamar Q sub A, y que es de 3 nanoculombios, o sea, 3 por 10 elevado a menos 9 culombios. Y otra simétrica, que le voy a llamar QB, que es 3 por 10 elevado a menos 9 culombios. Y ambas están a una distancia de 2 metros del centro, ¿vale? También tengo otra negativa de menos 6 nanoculombios que está en la posición 0 menos 1, o sea, por aquí. Y esta de aquí le voy a llamar Q sub C y es menos 6 por 10 elevado a menos 9 culombios. Vale, me preguntan, y esta distancia de aquí es 1 metro, vale. Me preguntan, calcula el vector campo eléctrico en el punto 0,1. O sea, me están preguntando el vector campo eléctrico en el punto, que voy a llamarle punto P, que es el 0,1 que está por aquí, ¿vale? Este es el punto P. Antes de continuar, voy a hacer dibujito para comprobar que luego los vectores me salen bien, ¿vale? El campo eléctrico en un punto sería la fuerza que sentiría una carga positiva de un culombio situado en dicho punto. Entonces, como Q sub A, por ejemplo, es positiva, por culpa de Q sub A, en el punto P va a haber un campo eléctrico que le voy a llamar el que hace A sobre P y que es de repulsión. Por otro lado, como la carga B también es positiva, aquí va a haber un campo eléctrico que le voy a llamar BP, que hace B sobre P. Y AP y BP, esos dos campos son totalmente simétricos y ya sabéis que solamente necesito calcular uno de los dos porque el otro es igual, pero cambiando los signos de las componentes. Luego, por último, la carga C, como es negativa, crea en el punto P un campo de atracción que estará dirigido hacia abajo. Y ese sí que lo tengo que calcular y ese lo voy a llamar FP. Entonces, en resumen, ¿cómo calculo el campo que me piden? Aplicando el principio de superposición, el campo total en el punto P será la suma del campo que hace A sobre P, más la suma que hace, más el campo, perdón, que hace B sobre P, más el campo que hace C sobre P. Y voy a calcular cada uno por separado, ¿vale? Insisto que estos dos, por la simetría del problema, se van a resumir en uno, ¿vale? ¿Cómo era la formulita del campo eléctrico? Aplicando la expresión para el campo eléctrico, yo sé que el campo que hace A sobre P se calcula como K por Q sub A partido por RAP al cuadrado y el vector unitario que va desde A hasta P. Aquí, como siempre, el problema no son las cuentas, sino los vectores, ¿vale? Entonces, simplemente sustituiríamos aquí el valor de K, que me lo dan, el valor de Q sub A, que me lo dan, el valor de RAP. RAP es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto P, que si hacéis Pitágoras, o no, no tenéis por qué, porque luego al calcular el vector unitario os va a salir, tenéis que calcular el módulo igualmente. Bueno, voy a hacerlo. Que estoy aquí hablando sin parar y no hago nada. Vale, entonces, vamos a calcular el vector unitario. El vector unitario que va desde A hasta P se calcula como el vector que va desde A hasta P dividido entre el módulo de ese vector, ¿vale? El vector que va desde A hasta P es un vector que va 2 metros hacia la izquierda y 1 metro hacia arriba, es decir, menos 2i más j. Y aquí abajo tengo que dividir por el módulo de ese vector, que es el módulo de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, me quedaría menos 2 partido por raíz de 5 y más 1 partido por raíz de 5j. Y ese raíz de 5 es el número que buscábamos, que es la distancia que hay aquí, que justamente es RAP, ¿vale? Entonces, para calcular el vector campo eléctrico EAP, simplemente tendríamos que sustituir aquí los números. RAP sería justamente raíz de 5, que como está elevado al cuadrado nos da 5, y el vector unitario lo tenemos que meter aquí con mucho cuidado, ¿vale? Y me va a dar negativo en I y positivo en J. Por tanto, debido a la simetría del problema,
el campo que hace B sobre P ya me ahorro calcularlo y me va a dar exactamente igual que el AP, pero ahora, con la diferencia de que ahora me va a salir más I y más J. Fijémonos en el dibujo que dibujé antes en violeta, ¿vale? El campo este BP me tiene que salir positivo en el eje X y positivo en el eje Y, por tanto, se cumple lo que os acabo de decir, ¿vale? Recordad siempre ponerle las unidades al final, que serían newtons partido por coulombio, ¿vale? El campo eléctrico se mide en newtons partido por coulombio o voltio partido por metro, como os guste más. Por último, me faltaría calcular el ECP, ¿vale? El ECP es muy sencillo porque el vector unitario CP no hace falta calcularlo, es uno ya existente, ¿vale? Para calcular el campo eléctrico CP habría que poner aquí la carga C, que es negativa, ¿vale? Aquí va a aparecer un menos, la distancia RCP al cuadrado, que por cierto es 2, acordaros, aquí hay un menos y aquí es 2 al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué sé que es 2 esa distancia? Bueno, pues porque hay un metro hacia el origen y luego otro metro más hacia arriba. Y aquí el vector unitario que va desde C hasta P es muy sencillo, porque el vector unitario que va desde C hasta P es simplemente J. Metéis todos los números ahí y esto os da en newtons partido por coulombio. De forma que al final el campo total en el punto P será la suma de todos ellos, ¿vale? Y esto en newtons partido por coulombio. En principio os va a salir solamente con componente J. No sé muy bien si os va a salir positivo o negativo, pero os tiene que salir solo con la componente J, porque las I se van a anular. Vale. En el apartado B me dice, se coloca otra carga positiva de 1 microculombio en el punto 0,1, inicialmente en reposo y de manera que es libre para moverse. Razona si llegará hasta el origen de coordenadas y en caso afirmativo calcula la energía cinética que tendrá en ese punto. Vamos a razonar si colocando aquí una carga, yo voy a colocar aquí una carga. Y esa carga es una carga positiva, ¿vale? Esa carga positiva que voy a colocar ahí sentirá una fuerza por culpa de las otras tres, ¿vale? No sé si os acordáis que había una relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, que era esta de aquí. Como yo tengo calculado, el campo eléctrico que sufre el punto P, yo puedo calcular, multiplicándolo por la carga esa que acabo de colocar ahí, la fuerza que va a sufrir, ¿vale? Todo me dice que cuando calculáis el apartado A, os va a salir el campo eléctrico negativo. Por lo tanto, esta fuerza que vais a calcular ahí va a estar dirigida hacia menos J. Si esa fuerza lleva dirección y sentido menos J, significa que esa carga efectivamente acabará pasando por el origen de coordenadas, ¿vale? Acordaros que el dibujo era tal que así. Así que ya estaría razonado porque va a pasar por el origen de coordenadas. Y luego mayores me pregunta la energía cinética que va a obtener aquí. Cuando me preguntan, cuando tengo un instante inicial y un instante final, lo normal es que tenga que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica y más cuando me preguntan la energía cinética. Fijaros, yo tengo un punto inicial, que sería el punto A, y tengo un punto final, que sería el punto B, que es el origen de coordenadas, ¿vale? La carga sale de un punto y llega hasta el otro. Y lo que me preguntan es la energía cinética en el punto B. Si yo aplico el principio de conservación de la energía mecánica, me doy cuenta de que inicialmente, cuando solté la carga en el punto A, esa carga estaba en reposo, la energía cinética en A es 0, y va a tener ahí una determinada energía potencial. En el punto B lo que va a tener es una energía cinética, que es la que me preguntan, y luego pues, una energía potencial en ese punto B. Entonces, para poder calcular la energía cinética que me preguntan, necesito conocer las energías potenciales en ambos puntos. Bien, ¿cómo se calculan las energías potenciales en esos dos puntos? Bueno, pues teniendo en cuenta el principio de superposición. La energía potencial total que va a tener esa carga en el punto A será la suma de todas las energías potenciales que van a crear las otras, ¿vale? Que va a ser 1, 2 y 3. Una creada por la carga A, otra por la carga B y otra por la carga C. Debí utilizar otra notación para no liarla, ¿vale? Porque ahora estoy mezclando las A's del instante inicial
con la A de la carga. Pero bueno, me entendéis, ¿vale? Y acordaros que la energía potencial se calcula para cada uno de estos términos como K, QA por la Q que voy a mover, partido por la distancia, ¿vale? Entonces, la pregunta del millón es, ¿en qué se diferencian entonces estas dos energías potenciales si las dos se van a calcular sumando tres términos? Bueno, pues se van a diferenciar en estas R's que van a aparecer aquí, ¿vale? ¿Por qué? Estas R's van a ser distintas. Primero, en el punto A, las R's van a ser, en este caso, raíz de 5 y 2, ¿vale? Pero, sin embargo, en el segundo caso, en la otra posición, van a ser 2, 2 y 1, ¿vale? Es lo único que tenéis que tener cuidado. Entonces, cuando calculéis la energía potencial tanto de A como de B, vais a tener que sumar tres términos y en esos tres términos tendréis que tener cuidado con las R's, que son las distancias, ¿vale? Una vez que tengáis calculado eso, sustituís, despejáis la energía cinética y ya está. Esto está hecho en un boletín de clase. No debería haber ningún problema. La pregunta 7 me dice que en un laboratorio se reciben 100 gramos de un isótopo desconocido y que transcurridas 2 horas se desintegró el 20% de la masa inicial del isótopo. Bien, estos son de las leyes de la ley de desintegración radiactiva que vimos al final de todo. Así resumidamente, yo inicialmente tengo 100 gramos de un isótopo, ¿vale? Esta es la masa, porque es una masa porque está en gramos, la masa inicial, M sub 0. Y transcurridas 2 horas, es decir, al cabo de un tiempo de 2 horas, lo que tengo es que se desintegró el 20% de la masa. Es decir, en cristiano, si se desintegró el 20% y yo tenía 100 gramos, lo que tengo al cabo de ese tiempo, lo que sería la M, ¿vale? Serían 80 gramos de ese isótopo. Vale, hasta ahí los datos. En el apartado A me pregunta, la constante radiactiva. La constante radiactiva se calcula como lambda. Y si aplicamos la ley de desintegración radiactiva, acordaros que la ley de desintegración radiactiva tiene muchas versiones. Una de ellas es para la masa. Son todas iguales, ¿vale? Y se calcularía así. Tengo absolutamente todos los datos excepto lambda. Entonces simplemente tendría que sustituir aquí sin necesidad de cambiar las unidades. En este tipo de ejercicios, si andamos con ojo, no hace falta cambiar las unidades, ¿vale? La M serían 80 gramos, la M sub 0 serían 100... Joder, Blanca. Sí, lo estaba haciendo bien, qué tonta soy. 80, voy a ponerlo del revés. 100 elevado a menos lambda por T. Y la T también la voy a poner en horas. ¿Por qué? Porque luego lambda me dará en horas a la menos 1, ¿vale? Que si queréis lo podéis pasar a segundos y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Una vez que tengamos esto así, me queda 80 partido por 100, que es 0,8, y esto es igual a menos lambda por 2. Al final de aquí, si sacamos logaritmo neperiano y demás, me va a quedar lambda igual a logaritmo un medio de logaritmo neperiano de 100 partido por 8, me parece. De 100 partido por 80. Bueno, despejáis, calculáis y de ahí sacáis lambda, ¿vale? Que os va a dar en horas a la menos 1 y no pasa nada. En el apartado B os pregunta el periodo de semidesintegración. Para calcular el periodo de semidesintegración solo hay que conocer una formulita súper sencilla que es la que relaciona periodo de semidesintegración con lambda. Y de aquí podríais sacar automáticamente cuánto vale. Sin más, sustituyendo y demás. Y os va a dar en horas, ¿vale? Porque lambda estaba en horas a la menos 1. Y además os pregunta la masa que queda del isótopo original transcurridas 20 horas. Es tan sencillo como volver a utilizar la ecuación que utilizamos antes, que se llama ley de desintegración radiactiva, donde ahora sí que tenemos lambda, M sub 0 siguen siendo 100 gramos, lo voy a escribir aquí abajo, y me preguntan M sub 0 son 100 gramos, elevado a menos lambda suponemos que ya la calculamos, ¿vale? Lo que sea, y el tiempo son 20 horas. Ahí nos vino guay tener lambda en horas a la menos 1 porque así puedo tener 20 horas, meterlo ahí en la formulita y que me dé todo guay. Y esto, lo que me dé, me va a dar en gramos, porque 100 ya está en gramos, ¿vale? Así que ojo con las unidades, no hace falta que las paséis, pero sí que seáis coherentes, ¿vale? Nada, estos son súper fáciles los de física moderna. Bien, después, la pregunta 8, tengo un ejercicio de láminas paralelas. Es decir, tengo un ejercicio de ley de Snell en cristiano, ¿vale? Tengo una lámina de vidrio, así, de caras planas paralelas, de índice de refracción 1,4, ¿vale? Está en el aire,
de índice de refracción 1 y una luz monocromática de frecuencia 4,3 por 10 elevado a 14 hercios incide con un ángulo de 30 grados. Esto significa que viene por aquí con un ángulo de 30 y este sería I. Vale. En algún momento esto se refractará cuando atraviese esta superficie de separación. Seguramente yo tengo que calcular este ángulo que sería el de refracción, que yo le llamo R', y luego cuando choque con la superficie de separación entre la lámina de vidrio y el aire de nuevo, pues se volverá a refractar, ¿vale? Y tendremos aquí un R que le voy a llamar 2'. En el apartado A de este ejercicio me pregunta la longitud de onda del rayo refractado. La longitud de onda y la frecuencia no tienen nada que ver con la ley de Snell. Simplemente hay dos formulitas que necesitamos saber, que es la definición del índice de refracción, que es C partido por V, donde V es la velocidad del medio, y también necesitamos saber una formulita que relaciona la lambda y la frecuencia de las ondas, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesito estas dos? Bueno, si yo en el medio que le voy a llamar, a este le voy a llamar N1, a este N2 y a este, si queréis, N3, a mí me pregunta la longitud de onda en el medio 2 del rayo refractado. Entonces, en el medio 2 yo puedo calcular cuál es la velocidad de la luz en ese medio. Y si tengo la velocidad de la luz en ese medio, yo puedo calcular la longitud de onda en ese medio, ¿vale? Y sería tan sencillo como despejar de aquí lambda. La frecuencia no le pongo subíndice porque hay que recordar que esta frecuencia es constante independientemente del medio por el que viaje, ya que la frecuencia solamente depende del foco de la luz, ¿vale? O sea, de la linternita que tengamos aquí o del láser que esté emitiendo esa luz, ¿vale? De nada, absolutamente de nada más. Entonces el apartado A sería muy sencillo, despejar de ahí lambda. Y en el apartado B me pregunta el ángulo de refracción. Yo estoy entendiendo en todo momento que se refiere al ángulo de refracción al atravesar la lámina. Pienso. Entonces, al atravesar la lámina, lo que me están preguntando es el ángulo de refracción del final, ¿vale? Creo que debería estar mejor redactado este ejercicio, pero bueno, vamos a suponer que me están preguntando eso. Bien, yo tengo que aplicar la ley de Snell a dos situaciones. A una primera refracción que tiene lugar aquí del aire al vidrio y a otra segunda refracción que tiene lugar ahí del vidrio al aire. Si yo enuncio la ley de Snell y la escribo, tengo que N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R'. Es decir, hay miles de maneras de escribir la ley de Snell, ¿vale? Yo ahora me dio por escribirla así, pero bueno, da igual. Al final, si yo despejo de aquí R', sé que es igual a arcoseno de N1 partido por N2 por el seno del ángulo de incidencia, que era 30 grados. Yo calculo y esto me va a dar tantos grados. Pues bien, resulta que para poder hacer la refracción 2, para poder aplicar la ley de Snell justamente en la superficie de separación con aquí desde el vidrio hasta el aire, yo necesito saber cuánto vale el ángulo de incidencia, que le voy a llamar pues I', si queréis. Pero resulta que cuando yo tengo dos líneas rectas y ambas están cortadas por la misma recta, se cumple que este ángulo de aquí, que yo le llame R', es lo mismo que este ángulo de aquí, que es el de incidencia en la segunda superficie de separación, ¿vale? Así que, si yo aquí calculé R', cuando vuelva a aplicar la ley de Snell, en este caso ahora, a la superficie de separación vidrio-aire, voy a poder sustituir seno de I' por seno de R', que es el número que calculé antes, ¿vale? Y de aquí, de nuevo, despejar R2', ¿vale? Y ya estaría. Spoiler, tiene que saliros que R2' es igual a 30 grados, ¿vale? Porque lo normal es que al volver a un medio que es exactamente igual al primero, se produzca como el efecto inverso, ¿vale? O sea, se produjo como dos veces, pero del revés, la misma refracción. Así que este ángulo de aquí debería ser 30 grados o aproximadamente 30 grados, que igual algún decimal se os perdió por ahí por el camino, ¿vale? Si no os sale así, es que tenéis que dudar. Otra cosa muy distinta es que en este ejercicio se pusieran a lo perris y os dijesen, por ejemplo, pues que en vez de volver al aire,
como yo os hice en algún examen, me parece, pues que aquí tuviésemos un índice de refracción distinto porque aquí de repente hay agua. Y entonces esto fuese 1,33. Ahí sí que ya no va a dar 30 grados, ¿vale?